Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a nuestro segmento de todos los martes Pensando en Voz Alta. Tu amigo Andrew Álvarez. Hoy martes 23 de agosto del año 2022 y como decimos acá, está acelerando el tiempo. Se nos acaba el año. Bueno, esa es la rutina de siempre, ¿no? Y son mortales, así que el tiempo es finito para nosotros los que estamos encarnados acá en materia y tenemos que laborar, trabajar y sobrevivir en este mundo de complejidad en que estamos todos aquí. Gracias por estar conmigo una vez más, recordándoles también que el viernes estaremos con La Otra Realidad y conmigo, el ingeniero Orlando Pla, vía telefónica como todos los viernes. Hoy acá, pues en mi segmento, donde pues yo por aquí libero mi catarsis mental y a ver qué pasa con las situaciones que están aconteciendo en mi Puerto Rico y lógicamente en el resto del orbe, en el resto de nuestro planeta, en nuestro mundo. Bueno, asuntos interesantes por demás. Antes de entrar en materia, les recuerdo a nuestros amigos que este sábado 27 estamos en Café Sí o Sí. Todavía quedan algunos espacios disponibles para los que quieran asistir a nuestra conferencia audiovisual Black Code, Código Negro. Es interesantísima, van a ver, hay cosas bien interesantes. Todos los que han asistido se han dado cuenta, ¿no?, de la cantidad de material inédito, original, especial, que se presenta en esta conferencia, que no es lo que usted ve por ahí en YouTube, en Facebook, y lo que la gente dice que alegadamente ha visto. Cosas bien interesantes. Inclusive hoy hemos estado revisando la conferencia completa y vamos a añadir un par de cositas más adicionales por aquello de que el 27 pues se vaya, como dicen, bien caliente. Recuerde que es este sábado 27 a las 8 de la noche en Café Sí o Sí. Teléfono contacto 787-579-8600. 579-8600. Café Sí o Sí está en Borinquen Towers, acá en el área metropolitana de San Juan, en la avenida Rupert. Dicho todo eso, y para los amigos que nos conectan fuera de Puerto Rico, también le indicamos que ya están en planes nuestra visita, por ejemplo, a la Florida, por lo menos al estado de la Florida. Ya veremos qué hacemos en otras partes de Puerto Rico con la comunidad puertorriqueña. Y luego tendremos también algunas de nuestras conferencias en la plataforma que pueden encontrar en mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Ahí está la plataforma, inclusive está la conferencia Caos, que ahí pueden entrar, suscribirse para poder ver la conferencia Caos, que está en esa plataforma, en mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Recuerden que esto luego también estará en mi canal de YouTube. Pues Master Carlos Figueroa, pues lo sube a YouTube para los amigos de aquella otra plataforma. Dicho todo eso, bueno, algunos de los asuntos que impactan el mundo y luego acá en Puerto Rico, lo que está ocurriendo y lo que es la hiel nuestra de todos los días. Ya usted sabe que obviamente la comidilla del día y lo que va a seguir durante esta semana es la situación de Luma, el cambio de posición o de opinión del gobernador de Puerto Rico, el licenciado Pedro Pierluisi. Ahora pues ya no está con Luma, la defendió hasta lo último, ¿no?, hasta ultranza, como dicen por ahí. No había ni queja alguna, ni había situación que le hiciese cambiar de opinión referente a Luma. Claro que hay que reconocer que Luma es parte, ¿no?, es uno de los niños de la ley promesa, lo sabía, ¿verdad? Obviamente, la Junta de Supervisión o de Control Fiscal, como usted quiere llamarle, es la misma cosa. Pues definitivamente es una de las fuerzas exteriores que impone precisamente el que hay que trabajar, ¿no?, con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y que había que imponer, ¿no?, una corporación a cargo, ¿no?, de por lo menos de repartir, como dicen por ahí, distribuir la electricidad en Puerto Rico. Complicada la cosa, como todos sabemos, aquí el problema siempre es la administración. Hay problemas administrativos en todas las agencias públicas, hay problemas administrativos definitivamente en todas estas corporaciones públicas, sea acueducto, sea carretera, sea Autoridad de Energía Eléctrica. Lamentablemente eso es un mal interno, sistémico, que tiene el gobierno de Puerto Rico y que no hemos podido solucionar. Así que ahora, pues, lógicamente seguirá la discusión. Wayne Stearnsby dice que a lo mejor renuncia mañana, es lo que dicen por ahí los rumores. Vamos a ver si eso sucede o no sucede. Claro que la renuncia no se la puede pedir el gobernador de Puerto Rico, lo sabía, ¿verdad? Ni el Senado de Puerto Rico, ni la Cámara de Puerto Rico, ni ningún pájaro que grite, proteste o diga que aquí voy yo, por encima, ninguno de nosotros. Tiene que ser obviamente allá en su propio círculo corporativo, donde los puedan remover de esa posición en la que está, lo sacan de CEO de ahí. Así que veremos a ver, todo esto es una presión, y es una presión legítima, me explico, para todos, ¿no? Protestar es uno de los privilegios que tiene la democracia, que usted no la tiene en Cuba, que usted no lo tiene en Nicaragua. Pregúntele a Ortega a ver si usted puede protestar allí, dale, pregúntale, o vete
a Cuba y protesta en las calles y monta un gran piquete, como ha habido últimamente, en los últimos días, ha habido en diferentes provincias de Cuba, gente protestando, levantándose y hasta tirando cócteles Molotov contra la policía. Así que Cuba se está calentando, lo sabía. Eso pasa por debajo del radar siempre, porque no son las noticias que quieren discutir en Puerto Rico y las que también se le echa para el lado para que usted se dé cuenta que el mundo no es como usted cree que es. Esto es muy diferente. Así que tenemos esa libertad. El jueves que vaya todo el que quiera allí a protestar en contra de Luma, levante el puño, ponga su pancarta, grite, su megáfono, haga presión, que eso es la democracia. Y usted tiene derecho aquí en Puerto Rico a hacerlo. Ni el gobernador, ni ningún tío de encargo, ni ningún malango le puede decir a usted que usted no puede hacer eso. Claro que sí. Ahora vamos a ver si esta presión pública, esta presión política, e inclusive una presión económica sobre el gobierno de Puerto Rico, hace que haya algún tipo de movimiento lateral para ver si esto, pues de alguna forma o manera, tiene presión no únicamente en la Junta de Control Fiscal, sino también dentro de Luma y de los organismos que están relacionadas con ella. Así que hay que ver cómo esta situación se resuelve en Puerto Rico. Como he dicho, esto siempre ha sido un problema, sea la Autoridad de Energía Eléctrica, sea Acueducto Alcantarillado, sea Luma, Autoridad de Carretera, de cómo se administra la cosa pública, de cómo es que se utilizan correctamente los fondos del pueblo de Puerto Rico, nuestros dineros, lo que aportamos nosotros, inclusive lo que viene como aportación federal también para diferentes programas en Puerto Rico de carretera, acueductos o de plantas eléctricas o de cables o lo que sea necesario para la reconstrucción. Usted sabe muy bien que si se hubiera quedado Autoridad de Energía Eléctrica, y esto hay que aclararlo porque no se habla mucho de eso, FEMA no iba a destinar los dineros para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico. Lo sabía. Wake up, durmiente. No, había que sacar, era un sí o sí, había que sacar la Autoridad de Energía Eléctrica. El problema es que aquí siempre se escoge el peor. Y como siempre, como las APP en Puerto Rico no tienen la suficiente supervisión ni de sus contratos, ni cómo se está haciendo la cosa, pues lamentablemente esos consorcios hacen lo que le da la gana. Y acá el gobierno de Puerto Rico, como he dicho tantísimas veces, y lo repito por enésima vez, siempre llegando a acuerdos leoninos, en contra del pueblo. Aquí la cuestión es conseguir a alguien, tapar un hoyo, resolver para ellos, para la opinión pública. De momento es un espectáculo, es un show. Y luego de esto, siempre vemos con el tiempo, dígame si es o no es así, las circunstancias y las consecuencias de esas malas decisiones y de corporaciones o de individuos que se meten al sistema y que lo que hacen es que saquear lo que hay y dar un muy flaco servicio público al pueblo. Eso es una experiencia histórica que todos hemos vivido y que nadie la puede negar. Sea usted PNP, popular, pipiolo, realengo, hijo del monte, lo que usted quiera hacer, o de la lágrima de mangle. Todas estas cosas definitivamente tenemos que los puertorriqueños pues hacerle frente, y por eso nuevamente vuelvo a decir, usted está en el mejor derecho de ir a protestar contra Luma, puede protestar contra el sistema. Usted está en libertad de protestar contra el gobierno cuando quiera, donde quiera y cuando le dé la gana. La Constitución a usted lo protege para que lleve a cabo o no ese derecho ciudadano. Es la realidad. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que usted vaya a tirar molotov, a romper vidrieras de cristal, a vandalizar automóviles, a pintar todo lo que encuentre por ahí con garabatos y grafitis que no sirven para nada. Ya esos son otros $20 y ahí la Constitución ni la madre de los tomates a usted lo va a cubrir. Hay que saber hacer una cosa, ¿no? La libertad, las protestas inteligentes, bien guiadas, para que puedan crear opinión pública a favor. Y otra cosa es el libertinaje, volvernos locos y aprovecharnos, ¿no? Uno que otro, tapado con capucha, con más miedo que vergüenza, para que no lo vean, haciendo este tipo de bandidaje. Es la verdad. Vamos a hablar como a calzón quitado. Es la verdad. Así que vamos a aprender a separar una cosa de la otra. Estamos de acuerdo en que todos tenemos de alguna forma o manera que darle la pelea para que se mejore el sistema eléctrico de Puerto Rico, y Luma no ha cumplido con el pueblo. Claro que no. No ha cumplido ni con los estándares, ni con los criterios, ni con nada, mejor dicho, que se pudiera decir, mire, se puede contar con esto, y así lo ha hecho. Así que vamos a ver. Lo del jueves pudiese ser la punta del iceberg o del témpano, podría ser el principio de un sinnúmero de situaciones de disgusto social en Puerto Rico, cosa que está pasando en toda Latinoamérica. En Venezuela, para que usted sepa, únicamente en lo que va del primer, digamos nosotros, semestre de este año, ha habido miles y miles y miles de protestas en Venezuela, para que usted tenga idea, 3.880, creo que fueron 3.892 protestas se han dado
en los últimos meses en Venezuela. Obviamente, ¿por qué? Bueno, pues las protestas volvieron a surgir luego de los últimos 2 años que estuvieron bajitas las protestas en Venezuela, ¿no? Del 2020 al 2022, eso estuvo tranquilito. 2019 fue caliente, se enfrió, pero obviamente los salarios de hambre que le pagan a los funcionarios públicos, a los empleados, los trabajadores en Venezuela, y la inflación que tiene Venezuela, pues obviamente no hay pueblo que lo aguante. Como dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Así que en Venezuela la orden del día son las protestas, como está ocurriendo en México bajo AMLO, ¿no? Para que usted vea cómo es la cosa, André. Obviamente el gobierno mexicano es un desastre, por no decir otra cosa. Y así usted puede ir país por país, república por república, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, y se da cuenta que hay una inestabilidad enorme en todos estos países porque, como sabemos, las condiciones internacionales que se fueron dando, que ya venían obviamente incubándose antes de la pandemia y luego durante la pandemia y luego ahora esta situación que ha surgido y que parece no tener fin, que es la guerra a Ucrania y todos, ¿no?, los efectos colaterales que esto trae, pues definitivamente mantiene la inestabilidad internacional y en los países en desarrollo o los países pobres, porque el término tercermundista ya lo echaron a un lado, pero la realidad es que son países de otra frecuencia, es decir, que están en caída, no acaban de levantar su economía ni sus niveles de vida, su generación social, su desarrollo positivo, etcétera, etcétera, pues definitivamente están ahí. Y de eso es lo que abunda en el Caribe y en Latinoamérica. En Latinoamérica usted no puede decir, este es un país desarrollado, no encuentra. El único país que es de BRICS, que son los países emergentes, es Brasil. Ningún otro, dígame cuál, ningún otro está en esa lista. Solo el BRICS, que está obviamente junto a Rusia, junto a Sudáfrica, junto a China, junto a la India, entre los países emergentes del mundo. Los demás están meramente en ese cono de pobreza y de quiebra, donde no suben, ni siquiera Chile. Y Argentina, olvídese Argentina, que está perdida ya en la Patagonia. Dicho eso, hay varios asuntos que yo creo que es importante que podamos nosotros tratar aquí, aparte de las protestas en Puerto Rico, y como he dicho, protestas que se están dando en muchas partes del mundo, continuamente. Claro que hay países donde usted no ve protestas, en Corea del Norte no las ve, o sí. En China tampoco. Ya usted sabe lo que pasó con las protestas de Hong Kong, despierta durmiente, que hizo Pekín, que hizo Beijing, la capital. Bueno, pues pusieron una ley de seguridad nacional, y desde hace más de año y pico. Y ayer que proteste se lo lleva el tío Peluca, ustedes olvídate, lo sacan, está afuera, está preso o desaparecido, como en tantas otras repúblicas por ahí, inclusive las bananeras. Así que eso es una situación que hay que reconocer. Usted ya ni en Hong Kong puede protestar. Así que Taiwán que espere para lo que viene cuando le llegue. Y por otro lado, definitivamente, como dije, en Corea del Norte y en Rusia, bajo el gran líder Putin, ¿no?, el patriarca Putin, el líder del mundo, del tercer mundo, como le llamaban antiguamente, el líder de muchos latinoamericanos. ¿Usted puede protestar? Dígame, si tú, dime, ¿puede o no puede protestar? ¿Puede hacer una marcha como la que se va a hacer aquí el jueves? Y aquí obviamente con toda la razón del mundo se va a hacer esa marcha, porque no solamente Luma no ha cumplido, sino el gobierno de Puerto Rico no ha funcionado para absolutamente nada. Nada funciona en el gobierno, y lo vengo diciendo no solamente con esta administración, sino desde muchos años. Por 30 años hemos repetido el mismo discurso, porque aquí ni populares ni PNP resuelven absolutamente nada. El PIB siempre está cogiendo pompo, olvídese eso, los fondos que puedan llegar obviamente, pero por las elecciones y por tratar de quedar inscritos, esos son otros 20 pesos de esa pequeña mafia. Pero la realidad, mi amigo y mi amiga, ¿no?, es que esto es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay una serie de situaciones, hay definitivamente unos cambios radicales en la visión global, hay unos paradigmas que ya no van a existir de aquí a pocos años. Esto se va a seguir transformando, la metamorfosis que está sufriendo la humanidad nos va a llevar a otros estilos de vida, a otras organizaciones políticas y económicas. Sabemos obviamente que todos los imperios caen, que Estados Unidos no podrá estar eternamente ahí y que ya de por sí podemos ver cómo se está rajando por dentro, y la situación de Trump, obviamente, y el caso que van a sostener que próximamente, oiga bien, va a llegar obviamente a acusaciones criminales, pues esto definitivamente va a dislocar completamente, ¿no?, en la estabilidad de los Estados Unidos. Así que, ¿qué podrá sustituir todo esto? Bueno, hay propuestas por ahí, y hay países como Rusia y China que están cabildeando en todos los países pequeños para tratar de tener un apoyo colectivo a la hora de imponer un nuevo sistema mundial, multipolar, tal vez, quién vaya a saber qué cosa, pero usted sabe que aquí la decepción y la mentira es lo que se juega. A eso juegan los políticos, y usted no le puede creer lamentablemente a nadie, porque la experiencia siempre nos ha demostrado, el ejemplo que nos ha llegado en la vida, a los que tenemos algunas canas y a los más jóvenes que están aprendiéndolo ahora,
es que nos mienten descaradamente y que estas cosas suceden continuamente y que no importa cuál pueda ser al final de cuentas lo que termina el camino, la realidad es que siempre nos manipulan y nos engañan con algún tipo de premisa que no es necesariamente la real. Y de eso se trata este juego. Dicho todo eso, es importante que sepamos otras situaciones que están pasando en el mundo, aparte de todo esto que pueda mencionar de Ucrania, China y el bloque y el cambio, ¿no?, que va a ocurrir obviamente en el reajuste de nuestro mundo, que lógicamente no toco hoy la cuestión del cambio climático porque esto pues ya, como digo yo, es recurrente y es una situación que en su momento pues siempre hay que discutir y en algún momento lo vamos a mencionar siempre porque siempre está dentro de los asuntos importantes, porque son importantes. Muchas de las cosas que usted cree por ahí que son importantes no lo son. Esto es importante y es clave, pero lo dejamos para otro momento. Dicho eso, bueno, hay otro asunto también que está explotando en otras regiones del mundo. Por ejemplo, en Qatar. Usted sabe que ahora se va a jugar el Mundial de Fútbol, de balompié, allá en Qatar, y que se han construido enormes instalaciones. Usted tiene estadios fantásticos. Todo esto, recuerde que es una promoción que es una promoción política y económica del establishment, es decir, del Estado de Qatar, de la monarquía de Qatar, ¿no? Así se venden al mundo. O sea, toda esta cuestión de las Olimpiadas, sepa usted, no solamente produce dinero en el momento, inversiones de todo tipo, digamos, de sponsor, ¿no?, o de anuncios de todas clases, sino dinero que viene del Comité Olímpico, de muchísima gente que mete dinero en esto, y luego el país que es recipiente de estos juegos, ¿no?, que los recibe, pues tiene un insumo económico descomunal. Inclusive Japón, con todo y estar en medio de la pandemia cuando corrió sus Olimpiadas. Pues bien, los mundiales son exactamente lo mismo. Esto es parte, obviamente, de una inversión económica, distrayendo al mundo de sus situaciones. Aquí el balompié, que es probablemente el deporte que más se juega en el mundo, y en los países pobres es el deporte que realmente se juega y que llama la atención, pues este es un desvío, ¿no?, a su realidad. Es un desvío a lo que están viviendo, ¿no?, al martirio continuo. Pues bueno, vamos por acá, distráete esta semanita viendo mucho balompié y olvídate que no hay nada, hay que comer, que no tienes ni nevera, que no tienes una cama, que lo que tienes es una hamaca o duermes en un piso de fango. Así que a esa gente los distraen, que se mantengan no en la pobreza. Recuerde que eso es así, que cuando usted mantiene pobre un país y usted mantiene pobre a los niños y los niños pasan hambre y toda esta gente se convierten en ¿qué? Elemental, en mano de obra barata. ¿Lo entendemos? Es una ecuación muy simple. Muy simple, y se le pasa por arriba a la gente, no la ve frente a los ojos. Y como he dicho yo, esto siempre está bajo el radar acá en el análisis y la discusión de Puerto Rico, pero esa es la mano de obra barata. Pero también en esos lugares que es donde nacen las revoluciones, en los callejones, en los lugares olvidados, allí en el disgusto social. Llega el momento en que surge esta chispa. Si es que le conviene a alguien agitar esa chispa, porque no sale de la indominia, no sale de la ignorancia de la masa, no. Siempre viene alguien e inyecta, obviamente, sea la revolución, y la mayoría de las veces la revolución, obviamente, son de tendencia de izquierda. Usted ve muy pocas revoluciones de tendencia derecha, a no ser que busque la revolución de las flores allá en Europa Oriental. ¿Se acuerdó de eso, verdad? Remember. Pues bien, dicho eso, por arribita, para no darle vuelta a la noria, lo de Qatar es una cosa terrible. Y es que pasa lo mismo que en Emiratos Árabes, pasa lo mismo que en Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Es decir, que explotan a los trabajadores. Recuerde usted que no son la gente de Qatar, ni los saudíes en su país, ni los que son de los Emiratos, son los empleados, los trabajadores extranjeros que traen ¿de dónde? Bueno, los traen de muchos lugares, los traen de Indonesia, los traen de Pakistán, de cualquier otro país de origen que tenga, qué sé yo, un gobierno o una fe musulmana, de allá los traen esta gente, inclusive utilizando la religión, la fe, para dar que ese sentido disque de confianza. Y una vez llegan a Qatar o llegan a Arabia Saudita, donde quiera que sea, los explotan terriblemente. Y ahora mismo hay por lo menos 60 detenidos por haber protestado. Y muchos de estos que protestan, pues ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues simple y llanamente los sacan del país. Meramente los sacan del país para que no puedan hacer absolutamente nada. Los deportan afuera. Ni les pagan tarde. Y todo esto ha sido una experiencia recurrente en todos estos países donde usan mano de obra barata que traen de allá, o inclusive de África. Eso nos recuerda, por ejemplo, a China. Hagamos un poco de memoria. 2008, las Olimpiadas de Beijing, ¿se acordó, verdad? Pues bueno, ¿quiénes construyeron gran parte de los edificios allí en las Olimpiadas de Beijing? ¿Quiénes? Los chinos. Bueno, China tiene más población que el mundo, que cualquier país del mundo. Claro, ahora a India le va a pasar. Ahora India será el país más poblado en poco tiempo, pero es China. Pero en cambio, a los que trajeron, muchos de los obreros que trajeron a trabajar para levantar los estadios, o las facilidades públicas, o las estructuras, las que fueran, eran coreanos.
y lo hacen a cada rato, lo sabía. Coreanos de Corea del Norte, no del Sur, son listos, de Corea del Norte, y los explotan. Inclusive, gran parte del salario, del sueldo que se le pagaba a estos empleados, busqué información y me dice, si eso no es así simple, todo es para iluminarse uno acá, coger las gotitas del saber y usarlas a favor de uno. Pues simplemente estos modelos comunistas y socialistas pro pueblo, dizque, ay señor, ¿quién se cree el cuento? Pues obviamente, el salario, ¿quién lo cobraba? El Estado de Corea del Norte, lo sabía, ¿verdad? Verifique. Vamos a conocer el mundo como es y dejarnos de todo ese tipo de retórica vacía que usted escucha por ahí, politiquería, que no saben de qué rayos están hablando y levantan el puño de izquierda, otros levantan la derecha como si fueran nazis, y aquí el mundo dividido en ese tipo de ideologías que no conducen absolutamente nada a favor de la humanidad. Así que este es el mundo de la explotación, este es el mundo lamentablemente que vivimos y este es el mundo que nos empuja a la realidad que se está viviendo en estos momentos en Nicaragua y que la quiero tocar someramente. Es un tema que muchas veces aquí discuto, es un tema que expongo en otras plataformas, en otros foros, porque es lamentable lo que pasa en Nicaragua y es muy poco lo que la OEA está haciendo, ¿no? La organización, obviamente, de países que une a toda Latinoamérica, no hace absolutamente nada, ¿ok? Nada. La OEA no hace absolutamente nada. Y por otro lado, la Iglesia Católica, el Papa, con más miedo que vergüenza, no se atreve tampoco a decir nada. Hombre, para que usted tenga una idea, en 1979 se dio obviamente el golpe final contra Somoza, Tachito Somoza, ¿no? Que era el dictador, ¿no? Desde entonces, obviamente, los sandinistas han estado, de alguna medida forma, cuando no en el poder, controlándolo como en aquel momento, en diferentes momentos o estadios dentro de la historia de Nicaragua post-Somoza, ¿no? Ortega, por ejemplo, Daniel Ortega, que desde el 2007 es el presidente electo, ¿no? Porque fue electo, hay que decir la verdad, fue electo allá en Nicaragua. Anteriormente había estado cuando obviamente no estaba este sistema democrático establecido y estaba obviamente el partido o el Frente Sandinista de Liberación Nacional a cargo del país. Pero la realidad es que de 2007 en esas elecciones ganó Daniel Ortega, pero está hasta el día de hoy, hasta el 2022. Y en todo este periodo de tiempo, todos sabemos que los derechos civiles, los derechos humanos, la expresión a favor o en contra, no se permiten expresiones libres en el país, no hay libertad de expresión, la disidencia está criminalizada, si usted es disidente va a la cárcel, usted no puede protestar, haga un piquete en Nicaragua, dale, te voy a apoyar. Nada de eso es posible, aunque usted vea algunos de estos artistas por ahí que ahora quieren piquetes acá, apoyan el gobierno de Nicaragua donde no hay piquetes. Pero esa es la contradicción en el mundo en que vivimos, lo sabías, ¿verdad? Esa es la contradicción. Aquí unos hablan por un lado y otros para el otro. Como decían, ¿no? Luz para afuera, oscuridad para el hogar. Hay gente que hacía cuchillo de palo con la casa de herrero. Bueno, la cuestión en todo esto es que definitivamente, desde el 2018 hasta este momento, ha habido más de 190 ataques contra las iglesias, los obispos, los feligreses, los sacerdotes, los monaguillos, cualquiera dentro de Nicaragua. Obviamente, en estos momentos está vetada la iglesia católica en Nicaragua y se usan un sinnúmero de pretextos. De la misma manera, como he dicho tantísimas veces, cualquier oposición política está encarcelada y eliminada. Dígame si usted es una dictadura o no, ¿cómo le va a llamar? Oye, boludo, ¿cómo le va a llamar? No, venga, por favor, adiós. Este no es un caudillo, este es un dictador, Daniel Ortega. Y todo esto lo hemos discutido, como he dicho anteriormente, pero hay que ser recurrente porque ahora el nuevo blanco de persecución es la iglesia protestante, ¿verdad? Despierta durmiente la iglesia protestante dentro de Nicaragua. Así que si algunos protestantes se alegraban porque la iglesia católica alegadamente es la ramera y es 40 cosas más y el anticristo y lo que usted quiera, pues ahora le tocó el turno a ellos también, es el otro tambor del bongo. Así que aquí lamentablemente usted está ante un gobierno absolutista, un autócrata que no quiere dar espacios para absolutamente nadie. O sea que aquí en Puerto Rico, mientras nos podamos quejar de Luma, podamos protestar contra Luma, podamos protestar contra el gobernador de Puerto Rico, podamos hacer piquetes, las uniones obreras puedan hacer sus manifestaciones y sus huelgas. Usted está muy bien, está en un sistema libre, lo que se llama un sistema económico abierto y políticamente abierto. Ese es el sistema que tenemos. Hay gente que quiere cambiar ese sistema y lo sabemos. Yo tengo un montón de compañeros o excompañeros de universidad, ¿no? Que obviamente del claustro, que quieren lo radical. Yo nunca me expliqué para qué. Quieren la libertad para llevarnos entonces a la no libertad y se aprovechan obviamente de las condiciones de la democracia para entonces vendernos algo que no es y luego imponernos lo que está pasando en muchos otros países. Que ya no es uno ni es dos, ya no es Cuba el ejemplo, ni Venezuela. Tienes también a Nicaragua. Puedes seguir contando con las manos a los dedos y vas a encontrar cómo esto sigue incubándose. Por otro lado,
¿Está el imperialismo yanqui? Sí, está el imperialismo yanqui. Es verdad, son imperialistas. Eso nadie que tenga dos dedos de frente lo niega. Están ahí. Y tenemos obviamente unas deudas históricas que resolver con los Estados Unidos y un estatus político por resolver también, que está en el limbo. Y que ellos tampoco aportan mucho para resolverlo, porque el status quo de Puerto Rico es lo que le conviene al Congreso. Con todas las ayudas que nos dan y dádivas y todo lo que le dicen a usted, le venden la cabeza con eso, ¿no? A ellos les conviene, a las grandes empresas, a las grandes corporaciones de los Estados Unidos le conviene este estatus político, a los inversionistas. Claro, esta es la mina de oro y aquí se ha lavado dinero muchísimo por muchísimos años. Este es uno de los muchos, como decíamos nosotros, paraísos fiscales que utilizaban los millonarios o billonarios de Estados Unidos, durmientes, claro que sí. Y aún así todavía se clasifica, por eso aquí se pone la ley 20, la ley 22 y todo lo que aparece. ¿Para qué? Para ñoñar a estos elementos. Así que vamos a despertar a la realidad. Tenemos un asunto que hay que resolver con los Estados Unidos y tenemos unos asuntos internos que resolver entre los puertorriqueños. Y que todavía es la hora que siempre nos están dividiendo para que no tengamos conciencia colectiva y podamos hacer los cambios y la transición necesaria para hacer de esto un Puerto Rico de crecimiento y un Puerto Rico real y verdadero. Obviamente definiendo qué es lo que vamos a hacer, finalmente qué vamos a hacer, ¿no? Si usted va a ser Estado 51, si usted va a ser obviamente un Estado soberano, va a ser una república, o a qué otro nuevo término puede negociarse que sea justo para los puertorriqueños, ¿no? Que no solamente sea justo para los estadounidenses allá. Y recuerde que usted es ciudadano estadounidense, usted no es ciudadano cubano, ni chino, ni ruso. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Con qué te estás nublando la conciencia? Hace daño eso. Así que hay que darnos cuenta cuál es el equilibrio de todas estas cosas. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en Puerto Rico, vamos a estar pendientes de lo que está pasando en el mundo, todo esto, noticias de impacto y que de alguna forma o manera nos afectan en esta aldea planetaria. Y aquí los seres humanos, pues lamentablemente tenemos que aprender a convivir unos con otros, a ser condescendientes en tantísimas cosas, a ser tolerantes, a ayudarnos. Por eso somos criaturas gregarias que tenemos que aplicar el principio social, no solamente para la supervivencia, sino para el crecimiento. Y ante situaciones como las que se avecinan, ante las crisis ambientales, atmosféricas y todo lo demás que está correlacionado con la situación política local e internacional, tenemos que hacer cambios positivos a nuestro favor. Hay que despertar, no podemos seguir en el marasmo, ¿no? No podemos seguir distraídos con cositas que de verdad no resuelvan absolutamente nada. Hay que organizar nuestro país, tenemos que organizar el aparato público, es decir, el gobierno, su estructura, hacerlo eficiente y tenemos que escoger a los mejores hombres y mujeres para que en el momento en que lleguen las elecciones y usted haga, ¿no?, su voto democrático, se pueda escoger gente decente, gente honesta, gente preparada, gente recta, gente que realmente sepa lo que tiene entre manos, que no venga aquí con un viaje de Maví pensando en pájaros preñados y prometiendo cosas raras y sin saber que esto es un sistema sumamente complicado y complejo, ¿no? Esto es multifactorial. El gobierno de Puerto Rico es una cosa bien compleja, bien compleja. Bien compleja, aunque es una isla de 100 por 35, mal tasa, como digo yo. Y aquí tenemos que buscar gente que realmente pueda trabajar en equipo y que tengan un norte, que tengan un plan, que estén en la misma página y que sepan qué es lo que hay que hacer por el país. Y lógicamente tenemos que resolver nuestra situación de estatus. Hay que negociar con los Estados Unidos. Esto no se va a negociar con China, boludo, ni con Venezuela, claro que no. Ni con los ingleses, ni con los británicos, y menos con los españoles. Hay que negociar con los americanos, con los gringos. Los americanos somos todos. Vamos a ver qué rayos pasa. Y si todos aquí realmente nos alineamos como un pueblo y nos olvidamos de las divisiones y de las cosas que en vez de ayudarnos meramente nos atrasan y nos hacen más daño día a día. Gracias por haber estado conmigo este ratito aquí, pensando en voz alta, una vez más acá este martes 23, y les recuerdo que estamos el sábado en Café Sí o Sí. Aprovecha. De aquí nos vamos para otra parte de la isla y luego vendrá otra conferencia del área metropolitana de aquí a un par de meses. Así que Black Code, Código Negro, este próximo sábado 27, esta semana, a las 8 de la noche en Café Sí o Sí. ¿Dónde? Allá, en los Borinquen Towers, en la avenida Roosevelt, acá en el área de San Juan. Teléfono contacto 787-579-8600. 579-8600. Mensaje de texto, o llamas en horas laborables y te comunicas con esta producción, conferencia audiovisual impactante, para cambiarte la cabeza, para que veas estas cosas desde otro ángulo, otra perspectiva, basada en la evidencia y no en los cuentos de camino. Despierta durmiente. Gracias, mis amigos. Un abrazo y será hasta el viernes a las 8 de la noche con La Otra Realidad y mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla. Y te lo digo una vez más. Sayonara. Se cuida mucho. Ojo a lo que viene estos días. Cuida en tierra. A ver qué se mueve. Vamos a ver qué pasa de aquí al jueves. ¿Y qué pasa mañana con Luma?
o con este señor, obviamente, Wayne Stensby. Buenas noches. Compartan el video, por favor.